Bueno, entonces toma dos. El ángulo mejor. Bueno, Sí. hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos hoy acá en Prosa del Mundo. Mi nombre es Sebastián Vargas Álvarez y con Paula Ronderos pues pensamos en convocar a este conversatorio que titulamos Moribunda, Guía de Primeros Auxilios para hacer historia, presente y futuro del oficio. Entonces, pues con Sebastián y pues en la vida y últimamente hemos estado hablando pues de la necesidad de abrir y plantear espacios de conversación sobre nuestro oficio como historiadores. Y pues le dimos vueltas como a cuál podía ser como esa preocupación que tenemos y se reúne en esa palabra moribunda, porque de alguna manera es lo que está sucediendo con la disciplina y con el oficio. Digamos, ahora tendremos la oportunidad de conversar también con ustedes, algunos son historiadores, otros hacen otras cosas distintas, pero de cierto modo la historia es una manera de pensar que nos reúne y nos convoca a todos. Entonces vamos a organizar la charla son 5 puntos generales. Uno primero es de qué hablamos cuando hablamos de historia, como para no entrar a decir y se está muriendo, preocúpense, sino como pues de qué estamos hablando. Un segundo punto es esa idea de lo moribundo en relación al oficio y a la disciplina. Una tercera es la preocupación por el futuro, como qué va a suceder, cuáles son las angustias y preocupaciones, y una última es, y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Como los primeros auxilios para la disciplina y el oficio, ¿qué pueden ser? ¿Qué alternativas vemos nosotros? Pero también, pues, en términos del espacio que estamos compartiendo, pensarlo como cooperativamente, ¿no? Como qué posibilidades se nos ocurren a nosotros que estamos hoy aquí. Entonces vamos a seguir ese orden de la conversación. Si alguien quiere participar, pues puede hacerlo, pero la idea es que vamos a plantear unas ideas primero, con la intención de que al final sí abrimos el conversatorio para recoger las opiniones y las percepciones que ustedes tengan. Entonces empezaríamos por esa idea, como antes de establecer su muerte y agonía, como de qué hablamos cuando hablamos de historia. Bueno, obviamente, es como resumir en 3 minutos o 5 minutos lo que uno ve en toda una carrera universitaria o en unos estudios, ¿no? De clases de teoría de la historia, de metodologías de investigación histórica y demás, pero yo diría algo para comenzar como pensando que la historia es una de las formas en las cuales podemos conocer de una manera crítica y sí, científica, si se quiere, el pasado, ¿no? Que hay muchas formas de conocer o de relacionarnos con el pasado y digamos el mundo de la memoria social es muy amplio, tiene muchísimas como expresiones, posibilidades, pero la historia es una manera particular de trabajar con el pasado que implica pues un trabajo primero de crítica documental, ¿cierto? A diferencia pues de la ficción, de la literatura, pues los historiadores y las historiadoras trabajamos como con vestigios o documentos del pasado que pueden ser de tipos muy diferentes, pero que son como fragmentos del pasado que nos ayudan a reconstruir y a explicar ese pasado, obviamente siempre en relación con nuestro presente, tratar de entender nuestro presente y de generar pues también otros futuros. Pero también, no, digamos, además de ese trabajo como de laboratorio, ese trabajo con diferentes tipos de documentos, en el oficio de la historia es muy importante también un pensamiento histórico, un pensamiento teórico, ¿sí? Como relacionar esos documentos, esas interpretaciones del pasado, pues a diferentes tipos de conceptos o, no sé, ideas, discusiones que vienen no solo de la historia como ciencia, sino en general de todas las ciencias sociales, de la filosofía, de un montón de otros lugares que teóricamente nos permiten pensar el pasado. Entonces, una parte teórica, una parte metodológica, práctica, y también creo que es muy importante una parte narrativa. Claro, nos distanciamos, digamos, del literato en esa forma de trabajar empíricamente con documentos, pero nos acercamos al literato porque también escribimos, ¿no? De hecho, la historia es, el oficio de la historia es también una escritura, que también hoy en día es muy chévere, que no es solo la escritura pues a mano o en computador o lo que sea, sino pensar en otro tipo de narrativas, ¿no? Humanidades digitales, un montón de cosas como desde donde podemos narrar, pero la historia entonces sí es un modo particular de acercarse al pasado, diferente a otros. Entonces habría pues la parte metodológica del saber hacer,
digamos, en cuanto a algo que hemos hablado con algunos de ustedes que son historiadores, pues cómo se formó uno cuando estudiamos historia. Pues es que realmente cuando nosotros estudiamos una disciplina que era maravillosa. Y uno no es historiador como solo por tener un título, sino es que algo le pasa a uno adentro. Es algo que le cambia a uno la percepción que se tiene sobre la realidad, sobre la vida, sobre el tiempo, porque combina todos esos elementos. Y quiero enfatizar como lo teórico, que a veces pensamos que la historia es solo esa narración de los hechos verdaderos del pasado, cuestionando la verdad, que pueden ser diferentes verdades y la pugna por la verdad, pero a mí eso no es lo que más me gusta de la historia, sino que la historia es un pensamiento que también implica una filosofía, una manera de situarse ante el tiempo, ante el espacio, entender el territorio, entender el lugar desde el cual se habla, donde habría una relación con la posición política que uno tiene cuando hace historia. Digamos, uno no se puede despojar de un punto de vista desde donde uno está hablando. Y hay muchos y múltiples, y esa pluralidad y esa variedad es muy interesante también, precisamente porque una de las cosas que se cuestiona es la idea de la verdad. No hay una verdad sobre el pasado, no lo sabemos, no lo podemos entender ni aproximarnos a él objetivamente, que es ese cuestionamiento de si es una ciencia o no. A mí me gusta pensar que la historia es un oficio, como un saber artesanal, como más cercano a veces a las artes que a las ciencias, ¿sí? Como algo que uno aprende a construir, el trabajo de archivo, del documento, de la pesquisa, termina siendo una forma de plantearse ante fuentes, como si uno fuera un detective también, como esa idea de reconstruir pedacitos y de qué habrá pasado, muy narrativa, muy literaria, pero es otro estilo muy particular de cómo construimos esas visiones y esas versiones del pasado. Entonces, a mí me parece que hay una nostalgia también de eso que aprendimos cuando estudiamos historia. Como 20 o 30 años. Hace muchos años. ¿Usted hace cuánto tiempo? 20, entonces yo 30. Sí, años de haber terminado de estudiar, sí, hace mucho tiempo. Pero era una mística, ¿sí? Y cuando yo trabajé, pues que era lo que también habíamos hablado como de mencionar al principio, pues yo soy historiadora y pues digamos, yo antes me preguntaban como, ¿usted qué hace? ¿Usted qué es? ¿Usted quién es? Y es como, soy historiadora. Ya no contesto eso, porque ya no trabajo en historia. Sí, hace muchos años a mí no me volvieron a dar trabajo en carreras de historia y yo trabajo hoy por hoy en medicina. Y hago historia en la carrera de medicina, pero pues yo ya no me siento parte de las facultades y del gremio y lo veo con una tirria y un fastidio vital, ¿sí? Mi posición ante la historia académica es muy crítica, ignorante probablemente, que pues es una posición muy distinta en la que estamos ahí, pues tú estás dentro de la academia. Para mí es muy triste y es muy frustrante el que haya un descenso en los estudiantes, por una parte, pero sobre todo en que se haya roto como ese legado profesional de gremio que teníamos. Y que la generación anterior a la nuestra no pasó la posta, ¿no? Como que la historia quedó en una bruma de enorme dificultad para también constituirnos como un gremio, como mantener esa idea de algo que compartimos. Sí, una ruptura generacional de pronto. Bueno, para cerrarlo del primer punto, escuchándote pensaba varias como cosas. La primera era, pues yo al principio dije como no, teoría, metodología, todo así, obvio, pero también Paula resaltó algo que para mí es fundamental en mi identidad como historiador y como persona, y es la relación entre historia y política. O sea, toda historia es una acción política. Y pues nada, también escuchándote recordaba el famoso texto donde Carlo Ginzburg dice que el trabajo del historiador es muy parecido al trabajo del cazador que seguía las huellas, o del detective que Sherlock, pues habla de Sherlock Holmes, que también a partir del fragmento y del método indiciario reconstruye todo un panorama, o del historiador del arte, pues él cita a Giovanni Morelli, que a partir de los lóbulos de las orejas puede identificar si un cuadro era una falsificación o no. Este texto es muy lindo y digamos que es ese trabajo como el cazador detective que va como buscando pistas. Y también me gustó mucho la palabra que dijiste de la mística, se ha perdido la mística, que
pues uno de los libros claves así que uno lee en la universidad y trabaja como para aprender el oficio, que es La escritura de la historia de Michel de Certeau, sobre todo el capítulo de la operación historiográfica, pero se lee mucho menos la fábula mística también de Michel de Certeau, ¿no? Entonces también me acordé como de esos libros y esos textos mientras te escuchaba. Y otra cosa que añadiría y es como, claro, esta idea del historiador que recoge los fragmentos y la pasión del archivo, ese libro también es muy lindo, La pasión del archivo es precioso, de Arlette Farge. Y pues por una parte, pero por otra yo siempre he pensado que a mí estudiar historia, hacer historia, dedicarme a la historia, así yo no trabaje en historia ahora, es algo que me transformó la mirada para siempre. Yo no puedo dejar de ser historiadora en mi vida cotidiana, así haya peleado con el gremio y con el nombre que se supone que uno, como el lugar que se supone que uno debe ocupar. Es algo que le transforma a uno la mirada y que está al alcance de todo el mundo también. Que es algo que pasó y es que pues la historia, no sé, se convierte, como yo trabajo con personas que no estudian humanidades, cuando menciono la palabra historia de una hay una mirada de qué aburrido, ¿no? O por el contrario, ¿cuándo fue? Yo no sé qué, Sí. usted sabe. Y es como este orden cronológico de los eventos en el tiempo, de que es verdad, ¿no? De como si el historiador fuera alguien que simplemente, Funes el memorioso, si alguien que tiene una excelente memoria y que es capaz de decirte cuándo nació Alfonso López Pumarejo, sí, sí, y tiene el dato y sabe cómo decirte y sabe cuándo fue las reformas agrarias, como una persona que maneja ese pasado tal como La fue. historia como erudición, ¿no? Que Sí, así ¿no? fue mucho tiempo, pero hoy es otro tipo de ejercicio. Y es algo que yo creo que lo posiciona a uno de una manera crítica, que decías al principio, en relación a uno mismo y en relación a lo que uno habita y a lo que uno hace y a lo que uno quiere ser, ¿sí? Pero por algún motivo hubo como una pérdida de traducción y la historia terminó como encasillándose en algo que es ese saber erudito y algo que resulta revelado. Como sobre la historia no hay nada más que hacer, hay que aprendérsela. ¿Y en qué momento se perdió esa idea de que la historia es al contrario algo que se hace de manera constante, ¿no? Como que hay algo ahí que se perdió en algún momento o que pues no se comunica de una manera suficiente. Bueno, pasando al tema de moribunda, creo ya que podemos pasar, ¿no? Decidimos poner con signos de interrogación la palabra, porque pues tampoco queremos afirmar que sea moribunda, bueno, que el afiche, que aquí Alejandra nos ayuda a diseñar, muchas gracias, basado en una pintura de un artista venezolano del siglo XIX que sí muestra, sí, es una agonía. es una escena de una mujer muriendo de tuberculosis. Pero es maravillosa esa imagen, porque además ella está muriendo y la actitud de él, yo me siento así, como, uy, madre, ¿qué hacemos? Bueno, pero la conversación sobre las interrogaciones fue chévere. Claro, más allá como de lo lúgubre y lo gótico y lo agónico de la imagen, lo pusimos entre interrogación para preguntarles también ustedes qué piensan, para que discutamos. Claramente si hay una crisis de la historia, en muchos términos, digamos. Una, por ejemplo, muy práctica, muy concreta que uno ve, es que cada vez se presentan menos estudiantes a las carreras de historia, al menos en las universidades privadas. Digamos, en las universidades públicas todavía pues llega mucha gente. Aunque, por ejemplo, en licenciaturas de ciencias sociales se está reduciendo mucho, por ejemplo, en la pedagógica o en la distrital, incluso en la universidad pública, con gratuidad, pues que este gobierno hizo la matrícula cero, hay carreras que nos están abriendo. Entonces, esa es una muy palpable. Otra, están cerrando departamentos y carreras de historia en todo el mundo. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas. Yo trabajo en una universidad, está esta discusión todo el tiempo de qué está pasando, la universidad está en crisis, y hay muchas como explicaciones. La cuestión generacional, claro, ahora hay menos gente joven porque las familias ya no tienen tantos hijos, pero también está la teoría pues de que todos quieren ser youtubers o tiktokers o ser, no sé, trabajar, no meterse 4 años a estudiar una carrera. Pero más allá de eso, entonces también hay otro tipo de explicaciones o de síntomas que a mí lo que me llevan a pensar es en el mundo actual, algo como la historia
y en general las ciencias sociales y las humanidades y el pensamiento crítico no se está valorando socialmente, como que no importa, no hay una valoración social, y además incluso es peligroso, pues porque si formamos gente que es crítica frente a la realidad social, a la gente, digamos, más poderosa, o las estructuras que les interesan que el orden social siga como está, no les interesa eso. Entonces es evidente que en todo el mundo se están cerrando departamentos de historia, cada vez están entrando menos estudiantes a formarse como historiadores e historiadoras, y eso nos preocupa. Más adelante vamos a decir, bueno, ¿qué alternativas? ¿Qué podemos pensar? Pero eso es al final. Nos vamos a quejar. Sí. Pues es que esta cuestión, este síntoma de que la gente no se está metiendo a estudiar, viene desde hace unos 10 años. Y es sorprendente, hay semestres donde hay 5 personas, 2 personas, 0 personas. Y en varias universidades está el tema de las privadas y las públicas. Muchas personas entran en las públicas a carreras como estas precisamente porque es menos exigente entrar. Pero en las privadas, pues que comparado con medicina o ingeniería. Hasta que les ponen a leer. Hasta que les ponen a leer. Que creo que hay otra cosa sintomatológica fundamental, y es pues esta cuestión con los estudiantes a veces de, pues es que la gente no lee. ¿Sí? ¿Cómo leen ustedes? Yo ahora les pregunto al principio, bueno, seamos sinceros, ¿alguien va a leer? Y es como, no. Yo prefiero que me digan y no seguir como en ese engaño. El traje nuevo del emperador. Sí. Sí, como todos asumimos que la academia sigue funcionando de la misma idea, desde la misma manera, y no es así. Sí, las personas, al menos en mis clases, no leen y no les interesa leer. Entonces, listo, video. Entonces, nota de prensa. Entonces, TikTok. No lo ven. ¿Por qué? Porque se les estoy dando yo. ¿Sí? Entonces ahí ya pierde como la gracia de que hay como una cadena de autoridad que me lo está imponiendo. Entonces hay un tema con cómo adquirimos la información que nos permite plantear una perspectiva crítica. Digamos, el hecho de que no estamos leyendo o de cómo estamos leyendo, porque uno lee diferente también ahora. Sí, como el hipervínculo, y leo un pedacito de esto y salto de acá allá y veo este video, y este video me lleva a otra cosa, como pensamos de una manera muy distinta hoy por hoy. Pero también hay una tendencia a no querer complicarse la vida, ¿sí? Y ahí lo que decías me parece que es muy significativo, y es la crisis de la historia, pero en general la crisis de las humanidades, como carreras, pero también como una manera de asumirse ante la vida, de la humanidad, de la humanización, de la deshumanización, digamos, todo lo que estamos viendo también en el contexto de la guerra y del genocidio y de la violencia y en todos lados, no solamente en Gaza, sino en general, como el genocidio como una manera de abrir la década del 20 de este siglo, es una deshumanización de los otros. Y eso tiene que ver, así suene como mazorcas y yucas, pero tiene que ver en cómo se desincentiva la lectura, la capacidad de decidir voy a estudiar historia o antropología o sociología. Yo les pregunto a los estudiantes como, bueno, ¿alguien conoce un sociólogo? ¿Un antropólogo? No. ¿Un historiador? Usted. Somos animales en vía de extinción. Sí. No conocen personas que se dediquen a las humanidades. Y es como, ¿cómo se imaginan ustedes un sociólogo? No existe. ¿Sí? Son una especie en vía de extinción, somos una especie en vía de extinción, y no solo los historiadores, pero de manera muy evidente, porque de cierta forma los antropólogos se pudieron inventar en el capitalismo haciendo pues etnografía para marketing. Un antropólogo logra sobrevivir. Sí, como que tienen unas herramientas que el éxito seguro los contrata. Pero ¿qué sabemos hacer? ¿Qué podemos hacer los sociólogos o los historiadores? Siendo que pensamos la sociedad, y pensar la sociedad es algo que pues no solamente está subvalorado, sino que tiene ese riesgo, pues 1984, que ahora decían, pues es como no necesitamos que la gente sepa cómo se busca información. No necesitamos lo de Google, a mí eso me sorprende un montón, como que a mí me gusta hacer búsquedas en Google, paso mucho tiempo haciéndolas, y ahora la primera entrada que me aparece es inteligencia artificial, y me resume en 3 líneas eso que yo debo saber, y me implica como un reto de no quiero ver esta parte, quiero buscar por mí misma, pero en nada, pues no sé si eso va a pasar, pero en nada
el buscador de internet va a desaparecer y nos van a mandar a ChatGPT como única alternativa que te revela la verdad de lo que estás buscando. Sí. Sí, claramente, entonces un cambio generacional, un cambio geopolítico y ético y un cambio también tecnológico, porque Sí. entonces también eso, el oficio de la historia también es una tecnología, es una forma de hacer basada pues en diferentes tecnologías y digamos la inteligencia artificial también está, como tú dices, muy rápidamente transformando la manera en la que leemos, investigamos, trabajamos y es muy peligroso el hecho de que la máquina piense por uno, ¿sí? Y es como el cóctel perfecto, ¿no? Con las nuevas generaciones presentistas que no pueden leerse más de una página, que todo lo quieren para allá, es el cóctel perfecto para anular el pensamiento crítico y el pensamiento histórico, que es pues también lo que nosotros tratamos como en las clases como de estimular, de promover, de transmitir. Y bueno, digamos para hablar un poquito más del tema geopolítico y del tema ético, en estos días hablando con Paula pues para preparar este espacio, hablábamos mucho de todo lo que está pasando, ¿no? De lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, lo que está pasando en la Franja de Gaza, etcétera, y cómo la información precisamente no conviene que sea procesada críticamente, ¿sí? Y lo hablamos ahorita en el café, no es solo el hecho de los fake news o generar falsas noticias, sino incluso de generar falsos hechos, falsos acontecimientos, generar toda una realidad paralela que la gente toma por verdad, y eso es muy peligroso. Entonces creo que la historia es precisamente una de esas herramientas epistemológicas, intelectuales, políticas, críticas que nos permiten desarmar eso. Y que además está pues el punto en el que la historia, así nosotros pensemos que no tiene ese lugar desde las humanidades, en términos geopolíticos pues es evidente la justificación desde ese pasado basado en es que yo estaba aquí primero, ¿no? Entonces como yo estaba aquí primero, este es mi territorio y usted tiene que quitarse porque es que yo estaba aquí primero, con argumentos que terminan construyéndose desde hechos que se establecen como verdades históricas. Entonces puede que es bien interesante porque es como no es algo que aparece dentro de las posibilidades de las personas del común, pero sí es algo que se está utilizando de una manera categórica dentro de los estamentos de poder. Entonces estas tiranías fascistas, re locas de gente ignorante que se han ido tomando el poder como Donald Trump, más allá de lo que sea ignorante, no es como, es que pues sí es esta ignorancia atrevida de ser capaz de decir un montón de cosas sin la más mínima vergüenza porque el poder le da ese lugar, pues cómo se empieza esta idea de lo revisionista en la historia, ¿no? Es que podríamos llegar acá nunca hubo indígenas americanos, en Estados Unidos nunca hubo tribus aborígenes, y de tanto repetir una idea se convierte en verdad, que es pues el estamento de la propaganda alemana en épocas. Sí, pues en Colombia hemos tenido un historiador, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, diciendo que acá no ha habido conflicto armado, y eso genera eco en mucha gente. Y que además ahí, que cuando estabas hablando pensé en eso ahorita, otra cosa que está en riesgo urgente son los archivos. Porque una cosa que hizo, ¿cómo se llamaba este señor? El de memoria histórica. Darío Acevedo. Darío Acevedo, y es que era terrible, y Darío Acevedo salía dando unas declaraciones y de pronto el Centro Nacional de Memoria tiene una página web pues muy robusta, donde había un archivo increíble y borraron todo. Entonces uno entraba a la página y ese archivo no se encuentra, y vaciar un archivo digital es algo que se puede hacer en un segundo. Entonces tenemos estos repositorios documentales, la biblioteca, el archivo, como unos lugares que habría que descentralizar también para que no estén como concentrados en un solo lugar, pero es tan fácil como dar un comando para que los archivos desaparezcan. Y si no hay archivos, pues de cierta manera lo que se establezca como verdad desde el poder, pues se convierte en una verdad porque no hay con qué contrastar. Sí, esa es la ciencia ficción distópica ya pasando, ¿no? Sí. Pero no sé qué tan lejos estamos de algo así, porque sí se están generando unos movimientos muy rápidamente de unos cambios, que es lo que decías ahorita, es que no es solo un problema de que el poder nos domina con sus macabros tentáculos, sino que también hay un caldo de cultivo, un cóctel de unas circunstancias
personales y de comportamiento de nosotros y de los jóvenes que hacen que un tipo de discurso como este pues sea muy eficiente. Sí, porque si me están diciendo que algo es verdad, a mí no me interesa cuestionar si lo es o no. Y en este momento estamos como en un paraíso mental en la política colombiana, pero en el 26 viene otra realidad muy distinta. Y ciencia ficción catastrofista, no sé, hay unos candidatos como pues aterradores en términos de... A mí me preocupa mucho que lo que hizo Trump ahorita podría ser un ejemplo a seguir de manera literal por gobiernos fascistas latinoamericanos, donde ya se sabe que simplemente llego al poder y puedo echar a todo el mundo de todas partes. En Argentina está pasando antes de Trump, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Hay una paradoja súper interesante y es que les decíamos antes que socialmente, políticamente está muy desvalorizada la historia, pero la historia crítica, la historia como un ejercicio académico, riguroso, pero la historia como manipulación al revés está súper valorada. Entonces, la historia es un capital político. Entonces, Trump habla de McKinley o da su versión de la historia de los Estados Unidos y por qué la gente blanca es la única gente que puede ser estadounidense. O Petro pues también habla de Melo, de López Pumarejo, de Gaitán también haciendo unos anacronismos y unos desfases pues bastante groseros. Entonces todos los políticos, sean de derecha o de izquierda, pero bueno, por supuesto más los de gobiernos fascistas, utilizan la historia, ¿no? Los nazis lo hicieron también para crear una identidad germánica en los años 30 y bueno, la historia es maleable y se puede usar políticamente. Entonces esa paradoja de que la historia en la que nosotros nos formamos como un ejercicio crítico no es valorada, pero la historia sí es un capital político en este como escenario geopolítico. Lo mismo pues en el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Pues el genocidio se justifica también en términos teológicos, históricos, etc. Con argumentos de hace 3000 años, ¿no? Que es muy interesante. Pero estaba pensando ahí, ¿y qué pasa? Y lo hago como pregunta, ¿y qué pasa entonces con la historia en la academia, Sebastián? Porque entonces si está este tema de la historia, pues como de la manosear políticamente ciertos eventos o personajes que me convienen históricamente, por ejemplo lo de Gaitán, ¿no? Como me pongo la máscara de Gaitán porque es que yo también soy pueblo y ese tipo de cosas. Pero entonces a mí me preocupa y me inquieta y no me molesta, me angustia, como, ¿y la historia en las universidades qué? Porque es que es una fragmentación, pues, ¿qué hacen los historiadores hoy por hoy? ¿Dónde están? Uno no los ve. Acá estamos. Acá están. Algunos. Pero algunos. digo, ¿cuál es el rol de la universidad? De pues la historia yo creo que universitaria. pues nosotros en la mayoría de las universidades seguimos diciendo, formamos Sí. gente con lectura crítica, con pensamiento autónomo, que puedan ser capaces de interpretar los fragmentos del pasado para construir, o sea, es una cosa como muy liberal y muy bonita de conocemos el pasado críticamente para proyectar un futuro mejor, o sea, y bueno, pues igual, al menos esa utopía es mejor que la fascista, pero yo pienso que eso está en riesgo de desaparecer. O sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Argentina ya está pasando. En los Estados Unidos está pasando. Están cerrando las facultades, están desfinanciando la universidad pública, los lugares y espacios de memoria, Milei lo cerró. En estos días, unas colegas en Estados Unidos me estaban diciendo que se están desfinanciando todos los proyectos de investigación en las universidades estadounidenses que sean críticos con respecto al partido republicano o al gobierno de Trump. Es decir, si hay una incidencia directa, y eso podría pasar acá fácilmente si tenemos un gobierno pues, que se alinee con esta geopolítica de decir, pues no importa si es los Andes, el Rosario, la Javeriana, son mamertos, lo que hacen es formar guerrilleros allá, hay que cerrar las facultades de sociales. Es decir, suena como loco y apocalíptico, pero está pasando ya en países como Argentina, como Estados Unidos. Tengo una colega que trabaja en el departamento de historia de una universidad privada muy gomela cerca de Nueva York y me dijo que llegaron, es la semana que pasó, a la clase de un profesor negro, afroamericano, dos muchachos de la universidad con cachuchas de estas de Make America Great Again, se rieron del profesor y se fueron y nadie puede hacer nada.
Es decir, estamos es una dictadura, básicamente, que está escalando. Entonces, bueno, yo siempre hablando con esto con otras personas digo, mi esperanza es que esto no sea sostenible en el tiempo, pero puede ponerse muy tenaz la cosa. Y esa es la otra, que uno tiende a pensar como historiador o en general como persona humana en el siglo XXI educada como en la racionalidad y la modernidad occidental, no, pero pues es que ya la Shoah, cierto, ya pasó, o sea, no puede haber otra cosa así de esas dimensiones. Y eso es un engaño, o sea, pensar que no podemos echar para atrás es un error. Y pensar que hay un como estado, por ejemplo lo de la ONU, que había una esperanza en que la ONU era un espacio, pues que habíamos llegado porque la democracia y los derechos humanos, y pues no, sí. ¿Si has visto el meme de para qué sirve la ONU? Pero es como impresionante. Yo me vi muchas votaciones de la ONU el año pasado, he visto, y es deprimente, sí, es una situación deprimente. No, porque, pues con Palestina. sí, Es como, y es como ¿qué no hace se la repetirá, no, sí, se repite, y se vuelve y se repite, y se vuelve y se repite, y estamos en una situación en la que, no sé, ahora pensaba, pues, no sé si es spoiler, de pronto, lo siento, pero como que repetimos mucho lo de 1984, ¿no? Y es fantástico porque uno se pone a mirar literatura y hay un montón de personajes que son historiadores, y en series de televisión, y es como algo como que ponemos a hacer a este ser que es todo extraño, historiador. Entonces el de 1984 tiene como un rol con esta cosa de reproducir la información que le dan desde el poder. Entonces es, por ejemplo, alterar los valores del precio del chocolate, ¿sí? Y desde ahí pues va manipulando lo que la gente, pues la manera como la gente reacciona, pues por manipular la información. Y nos gusta 1984 y hay graffiti, la idea y el ojo y el gran hermano. 1984 termina muy mal. El final no es, él no se libera y es feliz, no, sí, es una bola rosada consumida por la inevitabilidad de lo que de lo que termina pasando en una tiranía. Entonces esa angustia de no se va a repetir, esto no puede pasar, el Estado está dividido en 3 poderes, sí, no es posible, vivimos en una democracia, que creo que es algo que es muy interesante también del poder que da la historia, desde esa historia de los conceptos, desde la manera como podemos entender a veces, no sé, uno decir que la democracia no es el mejor sistema posible puede generar unas reacciones supremamente críticas porque pues como así, amamos la democracia, pero no hay nada más paradójico que la democracia gringa, o la democracia colombiana o la democracia a nivel internacional en términos electorales, donde llevamos quedando 50-50 en todas las elecciones desde hace 10 años y donde no hay una legitimidad del poder. Pero cuestionar la democracia como sistema no se puede porque es que la democracia es griega. Sí. O eso es como lo que dice Zizek, ¿no? Que para nosotros es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, porque la democracia o el capitalismo no hay afuera de la democracia o no hay afuera del capitalismo. Y yo creo que eso nos da una pista para un poquito lo último, que es pensar entonces en alternativas, que hacemos más allá entonces de quejarnos o de, claro, es importante reflexionar, hacernos la pregunta, discutir, pero ¿qué podemos hacer? Sí, como esa parte saliéndonos y de los primeros auxilios, como hay una urgencia, y retomo un minutico, yo dije como no le pongamos los signos de interrogación, sí, como moribunda, y Sebastián como no, los signos de interrogación son súper clave. Yo soy uno. Porque es que es la pregunta, sí, es la pregunta, está moribunda, está muerta, está agonizando, o por el contrario, pues ¿qué es lo que está pasando? Es una posición más crítica a sentarte y decir, nada, si ya murió y santos óleos, ¿no? Sino que es algo como, bueno, ¿qué podemos hacer? Que es un poco como ante toda esta desazón que tiene que ver con nosotros como personas, como artesanos del pasado, pero también como ciudadanos, como de este mundo, como de esperanza también, como planteábamos en el título esto de primeros auxilios. Entonces, listo, esta persona está ahí, yace en su colchón deteriorado, en agonía, y ¿qué podemos hacer? ¿Cuál podría ser una estrategia
hacer algo al respecto. Yo antes de pensar en resucitarla, es que creo que aquí pues lo que ustedes han hablado habla como una relación historia, sociedad, contexto histórico contemporáneo. Y pues claro, todos estamos dándonos cuenta de esto que está pasando mediáticamente, todo lo que ocurre, pero yo me devolvería también un poquito y es como ver el rol del historiador como ese artesano que ya no existe. Y creo que eso también hay una responsabilidad y que es muy importante, es decir, una responsabilidad de uno con el oficio de uno antes de pasarlo a otras manos más institucionales o sociales o históricas, y es empezar a pensar en cómo somos, qué tipo de historiadores somos, qué tipo de historia construimos, con quién estamos trabajando, porque yo creo que también eso es importantísimo. Tú hablabas de una mística, yo me pongo a pensar, yo me moví por varias universidades. Empecé en la Nacional y recuerdo mi profundo desazón en los años 90 con la Nacional, porque yo no podía trabajar imagen, yo no quería ser historiadora del arte, no había historia del arte en Colombia, pero yo quería trabajar imagen desde historia y me lo negaron en todas las posibilidades en la Nacional, y veía que esta gente, pues que eran los grandes historiadores, me decían no, eso no se puede, y empecé a ver cómo las personalidades, los egos, la institución también se encargó de, yo soy aquí el todopoderoso, ¿no? Soy el historiador, usted no me hable, usted es demasiado aprendiz para venirme a hablar a mí, y eso también empezó a hacer una cosa mella en eso, es decir, cómo construir historias sin construir un grupo de una comunidad, y creo que los historiadores dejaron de construir comunidades. Si uno piensa, no sé, en los grandes historiadores de los años 60, Jaramillo, todos estos, pues uno piensa que iban a campo, que trabajaban en el archivo, que trabajaban con comunidades, pero yo pienso en los historiadores honestamente de los años 90, que son los que me tocaron a mí en esa primera parte, trabajando en el archivo, siendo crípticos, diciendo eso no está, esa teoría no aplica, es que usted no piensa, eso no es anacrónico, esto no se puede, y empecé a darme cuenta que tampoco quería pertenecer a eso. Y creo que tenemos una gran responsabilidad en eso. También, ¿cuál es el lugar de trabajo del historiador? También eso es una pregunta que nos podemos hacer importante. Porque entonces, ¿qué me hace ser historiador? Escribir 3 artículos internacionales y avalados en revistas académicas, de ser profesor. Yo he tenido que trabajar por lo que hago me he acercado a la academia para decirles, oigan, vengan al museo, pero el museo todavía les parece un lugar a muchos como la imagen no, y me recuerdan exactamente hace 30 años, los años 90, cuando dije, mierda, ¿será que lo mío no es hacer historia? Porque no trabajo con listas documentales, o por fortuna llegué a otro lugar donde entendí otras cosas y lo puedo hacer, pero creo que también hay una responsabilidad personal, qué historia estamos construyendo y sobre todo con quién la estamos construyendo. Hemos dejado como historiadores de trabajar con la gente y para la gente, entonces creo que hay que hacerlo ahí. Pues nosotros habíamos pensado como, pues que una de las posibles alternativas es un espacio como este, ¿sí? Digamos, expropiar la historia de la academia y no expropiar la historia de la academia, sacarla, liberarla, darle otro conducto, más como un afluente, sí, como sacarle un afluente. Y generar espacios, pero yo creo que no solo vamos a sentarnos acá hoy a hablar sobre el gobierno liberal de, yo no sé, López Pumarejo liberal, sí, de López Pumarejo, sino es como, venga, taller de fuentes documentales, venga, hermenéutica de documentos, venga, teoría de la historia. A mí sobre todo me parece importante la teoría de la historia, porque creo que se nos va un poco la idea a pensar en monográficos temáticos. Entonces vengan, yo les hablo de, yo qué sé, de medicina del siglo XVII y puedo hablar 3 horas de algo que yo solo conozco, entonces pues yo puedo decir cualquier cosa acá y pues en realidad da lo mismo, que es un poco lo que pasa. Pues yo no voy a un congreso, creo que nunca he ido a un congreso de historia, pero he visto y es como este monográfico.
Entonces yo voy y hablo, sé que no es la así siempre. subespecialización. Sí, ¿no? y sé que no es así siempre, y hay mesas de trabajo, y hay talleres, no quiero generalizarlo. Pero el hablar de historia se vuelve a hablar de mi tema y de mi feudo, de lo que yo puedo hablar. Pero eso ha dejado de lado esas dos partes que hablábamos al principio, de la pericia artesanal, del método de trabajo del historiador, por una parte, y por otro, creo que ante la situación que estamos viviendo, las maneras como la historia se plantea problemas teóricos, por ejemplo, el tiempo, el devenir, la repetición, por ejemplo, la teleología, ¿sí? El tiempo circular, las imágenes que socialmente hemos construido sobre la idea de tiempo, que ese es un feudo general que atraviesa la historia, son problemáticas que podrían ser muy interesantes para despertar esa pasión por plantearse preguntas y por entender cómo este saber tiene un sentido para las comunidades, pero yo creo que también para las personas, para dejar de pensar que la historia es eso que se aprende uno de un libro que ya está hecho, y entenderlo un poco desde lo que dices, como de generar esos espacios de comunidad donde pueda uno sentarse a construir y a elaborar, como revelar el secreto a más gente, como popularizarlo. Y no es popularizar contenidos, ni sentarse a hablar de la tesis. No es divulgación. No es divulgación, exactamente. No son espacios de divulgación que uno tiende a eso. Hagamos un conversatorio sobre historia de Colombia del siglo XX, que claro, es importante, hay 1000 en YouTube, ¿sí? Sino como revelar el secreto, como coger esa mística que de alguna manera está encerrada en los espacios académicos. No sé qué pasa con los estudiantes, lo que yo vivo es que a muchos no les interesa, de 100, 5, ¿sí? Pero a veces uno dice, bueno, tal vez este conocimiento, si yo lograra sacarlo de esta aula y pudiera dárselo libremente a otras personas, quizás haya otras dinámicas que se generen al dar las herramientas, ¿no? Al mostrar pues cuáles pueden ser las estrategias para hacer la propia historia. No porque eso realmente vaya a resolver los problemas de la comunidad, pero sí creo yo que podría incentivar la capacidad crítica de las personas que se animen a participar. Sí, de acuerdo, pues con lo que dice Sigrid y lo que dice Paula. Yo creo que parte de ese kit de primeros auxilios para la historia moribunda es precisamente deselitizarla, hacer que no sea un saber y una práctica de unos pocos y unas pocas, sino realmente poder colectivizarla, llevarla a espacios como este, ¿sí? Como Cruzada del Mundo, librerías, espacios culturales, pedagógicos, llevarla a la calle, ¿sí? Se lleva haciendo ya varios años con colegas de diferentes universidades. Hemos hecho clases en la calle, sobre todo después de la coyuntura pues, del proceso de paz y el plebiscito del 2016. Entonces, pues yo trabajo en eso hace varios años. Se llama Historia Pública, pero pues no, tampoco creo que haya que ponerle una etiqueta, porque es más bien una práctica que sí, también como le decíamos antes, es como un posicionamiento político frente al oficio que uno hace. Y también, ya te doy la palabra, volver a lo básico, volver al método, volver a la discusión teórica y no subespecializarse en temas que solo a otros colegas que hacen lo mismo les interesa, sino más bien ese kit de primeros auxilios también debe ser un kit para eso, poder ensayar el oficio con otros y otros, ¿no? Trabajar la historia, o sea, no expropiarla, pero sí, digamos, ser conscientes de que la historia, como decía este historiador marxista francés, Jean Chosnot, la historia no está solo en manos de los historiadores, ¿sí? Es vano además pensar que nosotros somos dueños de la historia, porque todo el mundo construye una relación con la historia. Entonces creo que lo importante ahí es volver sobre ese método crítico, sobre todo en épocas en donde la información es inmediata, donde el presentismo nos impide ver la profundidad histórica de la realidad social y de nuestros problemas, y donde la inteligencia artificial está cada vez más pensando por nosotros. Entonces creo que eso es urgente, una cosa como muy práctica en este tipo de espacios.
Yo veo otra emergencia y es como también esas modas que se están generando ahora. No, porfa, si puedes, no gustaría ok. repetirles, muchas gracias. Listo. Y es como, pues que también que se está produciendo en historia en este momento. El tema de las identidades está también cogiendo mucha fuerza y también, pues yo lo veo académicamente, veo, no sé, como las herramientas metodológicas, por ejemplo, la interseccionalidad, que no solamente la historia, pero que se está llevando las ciencias sociales. O sea, sí veo la emergencia de, bueno, están cerrando las facultades, pero al mismo tiempo veo como una emergencia, no una emergencia, sino también una utilización de la academia por parte, pues, del oficialismo de, pues, imponer ciertos discursos también y ciertos temas de investigación, y que también se están como implementando ciertas modas y se les está olvidando también la base de, pues, no sé, yo cuando estudié historia en la Javeriana, como una de las cosas que los profesores que más como que generaron como esa semilla que se quedó y germinó, y pues creo que me hizo, bueno, ver el mundo de una manera diferente, y es tener muy en cuenta el tema de clase. Y hoy en día, pues yo siento, veo, digamos, en qué se convirtió la facultad ahora de mi universidad, y pues ya dejan de ser ciertas preocupaciones, ya pasan a un lado y se está volviendo también pues como sí, como con problemáticas muy del presente, ¿no? Como de, ¿qué vamos a hacer entonces ahora con esto? Y también lo veo en Alemania, un gran amigo mío que está ya ahorita haciendo un doctorado, como van, ya incluso en el doctorado de Ciencias Sociales, específicamente de Historia de esta universidad, pues los profesores también están aceptando los proyectos y son proyectos muy basados como en las modas presentes, dejando a un lado como pues el cuestionamiento pasado de temas de la clase social. Y pues que yo creo que ahí está esa como la narración de la problemática que se describe desde una perspectiva de recuento histórico, y esa transversalidad de unos problemas y de unas circunstancias que vale la pena como tener esa perspectiva más amplia. Ahora cuando pues hablaban, pues yo creo que cuando yo digo lo de sentarse a abrir como la mística, es que, por ejemplo, yo creo que hay algo que es clave en la vida para todo, y es que a uno le muestren cómo se disecciona un documento. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago con una nota de prensa de 1930? ¿Cómo puedes tú, de esa nota de prensa, sacar un montón de relaciones temporales, contextuales, teóricas, que te permitan desde un punto de partida generar una reflexión que te abra la posibilidad de pensar críticamente? Como no es, y yo no lo vería como sentémonos a leer como teoría contemporánea o esto, sino es que yo creo que uno puede reencantarse con esa práctica del hacer historia, porque es apasionante. Es algo que le permite a uno relacionarse de una manera distinta con la propia vida, con la propia manera en la que uno consume documentos y películas, y la posición que uno asume ante el mundo cuando uno aprende a descomponer la realidad y plantear preguntas desde lo que está ahí, que creo que ahí sí te entiendo. También es que a veces terminamos con unas preguntas que ya tenemos hechas, mirando esa realidad y acomodándola un poco para que justifique lo que yo quiero probar con mi tesis o con mi artículo o con mi trabajo. Y esa posibilidad de como sentémonos a mirar lo que tenemos enfrente y tratemos de formular preguntas desde ahí, como a partir de la materia que se deriva, que germina de lo que tengo en ese compost, es una estrategia también para poder encontrar nuevos problemas. Que yo siento pues yo siento eso en mi opinión personal, y es que también lo políticamente correcto es complicado. Entonces, digamos que terminamos haciendo un poco lo que decías de lo de la imagen, ¿no? De cuáles son los temas que sí podemos trabajar y cuáles no, y cuál es como lo que se avala, lo que se financia, lo que se da como algo que es posible como una investigación histórica y lo que no. Y terminamos no solo por un lado el fascismo, sino por el otro lado lo políticamente correcto, que termina que condiciona, por ejemplo, la posibilidad de sentarse a hablar, de opinar,
de decir yo de esto creo tal cosa, porque sabemos, por ejemplo, las aulas de clase formales de las universidades, yo siento que cada vez son menos un espacio en el que uno pueda dialogar y en el que uno pueda opinar. Y muchas veces me pasa que se acaba la clase y después se me acercan dos estudiantes y como, ay, mira, entonces yo opino tal, y tú, ¿por qué no opinas en clase? No, yo no voy a tomar ese riesgo, porque yo sé lo que yo tengo que decir. Y si yo digo algo que no va de acuerdo con lo que es el statu quo, pues entonces me voy a meter en un lío, ¿sí? Entonces, la universidad y el espacio académico tampoco es un lugar en el que uno pueda generar ciertas discusiones, ¿sí? O al menos proponer qué otras preguntas o qué otras preocupaciones surgen de lo que estamos viendo cada uno. Entonces, en ese sentido, pues yo pienso que también otro tipo de espacios generarían como un lugar para plantear otras lógicas también de la relación con el conocimiento y entre las personas, como lo de la nota, por ejemplo, media un montón y ya determina como la relación que se establece en un salón, por ejemplo. No sé si hay alguien más que quiera, estamos como en esta como última punto de la conversación, como también qué sale de aquí, como listo, ustedes vinieron y nos encontramos hoy aquí y ustedes están y nos oyeron y ustedes tienen sus vidas y sus preguntas, como que salga algo de aquí hoy, porque entonces listo, ya cada quien se va y nos desperdigamos otra vez, pero pues chévere que podamos recoger como bueno, ¿con qué nos vamos? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguien quiere opinar algo más? Como que podamos generar también algo con lo que nos vamos, más allá de que si era con interrogación o sin interrogación, la palabra moribundo, como que... Una cosita antes, sí. Creo que también es importantísimo en esa guía de primeros auxilios pensar, o sea, igual leer muy bien el contexto actual y decir, bueno, entonces, sin abandonar, por ejemplo, la lectura y la escritura, pero sabemos que la gente, y sobre todo las personas más jóvenes, las nuevas generaciones, leen menos o no tienen tanta atención, lo que sea. Bueno, pues entonces también pensemos en otras formas de comunicar la historia, sí. que no sea la típica cosa aburrida que le aburra a todo el mundo, sin perder el rigor investigativo y sin perder como esa perspectiva crítica. Y hay ejemplos. Con la imagen, con sí. lo multimedial, con humanidades digitales, son miles de cosas. Sí, perdón, que ahí eso es clave, ¿no? Hay mucha gente haciendo cosas, ¿no? Digamos, en Instagram hay varias cuentas de gente joven. Plataformas, hay sí. muchas cosas. Como si hay alternativas y hay gente que está haciendo cosas, no es como desde ahí, pero lo de los lenguajes es clave. También romper esa casilla, que a veces lo de internet, lo de Instagram a veces se vuelve como muy, pero pues como chabacán. Pues sí, o sea, es que tocas como que no sea banal. O de temas muy políticamente correctos. Y yo sé, y ahí, perdón, pero por ejemplo a mí me parece que a veces hay mucha carga en el feminismo. Yo sé, el feminismo a la gente le importa un resto, a mí no tanto. Y a mí me gustaría ver otros temas a veces, y siento que ciertas cuentas, pues porque eso le genera unos seguidores y likes. Cuando uno pone contenidos que no tienen como ese lugar, muchas veces es difícil y tiene unos 5 likes en 3 meses, ¿no? Pero si yo hago algo sobre feminismo, yo sé que puedo tener 1000 likes en poco tiempo. Listo, dale. Bueno, yo no soy historiador, soy artista y pues me genera mucha curiosidad lo que ustedes estaban hablando de pues justamente esta parte de las nuevas tecnologías como herramienta versus lo que está pasando también con la evolución tan acelerada, casi tan metastásica de la inteligencia artificial. Pues hay una teoría que es la teoría del internet muerto, que dice justamente que pues la gran mayoría del internet o la totalidad del internet pues en el futuro simplemente será manejado pues por bots o por inteligencias artificiales, y pues que ya la condición humana pues va a ir en detrimento, o sea, no va a aparecer, o sea, todo lo que estemos buscando o todo lo que encontremos pues va a ser la generación artificial, que ya cada vez se va viendo año a año, y pues justamente con la exploración de ChatGPT o pues esto de la generación de imágenes, pues que pasó de ser una teoría de conspiración a pues una teoría bastante plausible.
hace poquito estaba viendo como que pues hay páginas así como lo que tú dices de que quieren buscar como el like o que quieren buscar como los seguidores, pues que también están tergiversando la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, colocan como mosaico de niño español en un mercado y pues es un niño español en un mosaico romano cogiendo tomates, que eso no tiene ningún sentido en ningún lado, pero pues con tal de tener seguidores o con tal de que sí se capte la atención inmediata, pues está haciendo una desinformación muy grande. Entonces mi pregunta es, ¿será que ustedes también, o pues los historiadores, tendrían un papel más importante que no requiera de esa virtualidad, pues teniendo en cuenta que ahorita ya se va a desinformar un montón en el futuro, como desde voz a voz, o volvemos a los libros? ¿Será que los libros eran las consultas más fiables? Pero también, o sea, como, no sé, es un panorama un poco sombrío, pero... Yo creo que deberíamos, o sea, si uno entrena a un estudiante para que sea crítico y haga crítica documental, también debería incluir entonces estos nuevos documentos que son, por ejemplo, imágenes generadas por inteligencia artificial. Entonces, el historiador debe partir de desconfiar de cualquier tipo de documento que esté analizando, y pues más estos que sabemos que tienen una gran carga de artificialidad. Estaba pensando en lo de las ediciones de la Unión Soviética, que hacían lo que hace con Cuberta, por ejemplo, ¿no? Como la falsificación de documentos, pero ahora va a ser imposible. Sí, pues yo creo que es inevitable, y la inteligencia artificial viene con toda, y además en 5 años yo creo que es imposible para nosotros imaginar lo que va a ser el mundo en 5 años, de este momento en adelante. Sí, ya que esto está en YouTube, cuando veamos ahí, en el 2030 lo volvemos a ver y veremos qué está sucediendo, sí, como recordarme en 5 años, pero sí lo pone a uno en una situación pues muy complicada en términos de la crítica de fuentes, pero también en la necesidad de plantearnos preguntas que nosotros no tenemos acá las respuestas, porque precisamente es como, bueno, la inteligencia artificial... O sea, pero, o sea, toca aprender a tener herramientas críticas para analizar la inteligencia artificial. Pero no llegar al punto donde ya no se pueda creer en absolutamente nada, porque pues yo creo que ya... centro de memoria que se borró la información. Pero yo creo que eso es precisamente el tipo de antídoto que puede ser un historiador en una sociedad. O sea, va a ser muy difícil, pero tenemos que aprender a hacerlo. Cambio generacional y técnico. Es decir, con la imprenta también pasó esto, ¿no? Todo lo que se imprima, con la fotografía. Con la fotografía todo va a ser falso, la imprenta, yo creo que es más allá del medio. Creo que es la postura crítica frente a eso. Exacto, y yo creo porque yo creo, y acá voy un poquito en contra de lo que dices, como los temas de moda, es que yo creo que uno tiene una lección también para poder investigar como investigador, y si uno termina investigando los mismos temas de todo el mundo, pues creo que la conciencia crítica es la que no está activándose ahí. Es decir, no es solo una imposición del medio a que investigues esto, sino que también es una postura de uno como investigador social, cómo se planta frente a los temas que a nadie le interesan, o que solamente a mí me interesan, o que pueden ir en desacuerdo al statu quo y que se están como sustentando. Entonces yo creo que es como, yo creo que es eso, va más por ahí. No, y yo creo que tampoco tenemos que caer tanto en la trampa del pensamiento apocalíptico, de todo va a ser terrible, no vamos a saber cuál es la... No. Tenemos inteligencia, el ser humano ha tenido inteligencia a lo largo de la historia, y para eso sirve la historia, para ver que también, como dice Sigrid, ha habido momentos en el pasado críticos en donde todo estaba al borde del abismo, pero yo creo que estamos acá en el presente. Yo quiero creer en el futuro, sí. No sé cómo para responder un poco. Yo quiero creer en el futuro, quiero creer en un futuro de lo analógico. Es que creo que vamos a tornar a pero yo creo que, ¿sabes? De lo que acabas de decir, yo me quedo con algo, y es que uno ve la imagen y uno dice, ¿hay tomates en Roma? Sí, como eso es lo que hay que incentivar en la gente. Como que uno diga como, no, un momento, y uno mira como, venga, y el tomate... Sí, y entonces no, el tomate es mesoamericano. Sí, pero ¿qué pasa si como el maíz, el cacao, la papa. Total, pero ¿qué pasa si llegas y buscas en Google o en esto y te aparece ChatGPT y dice, pues sí? Pues mira, es lo que yo le digo a mis estudiantes, vayan a la hijo de madre biblioteca.
¿sí? O sea, no se queden en O meterse sea, a el antídoto Google. es lo análogo, entonces, en ese sentido, de momento, como Yo como creo que hay que placer. coger, yo creo que hay que coger lo mejor de todo eso. Lo análogo, la oralidad. Yo creo que es el método memoria. de plantearse ante cualquier documento. Digamos, asumir esta frase maravillosa de todo el mundo miente, siempre. Todo El es historiador mentira. parte de que de Todo es desconfiar de mentira. todo. Sí, digamos, no, y de lo que decíamos al principio, es que uno de los grandes como goles que nos metieron es que existe la verdad. Y no existe la verdad es Pues una una verdad imposibilidad. absoluta. O sea, Yo creo que la verdad no existe. Muy perspectivista. ¿Ah? Muy perspectivista. Perdón, es problemático decir que no hay verdad, porque entonces se invalidaría la opinión de las personas y luego no se sabría qué pasó realmente. Claramente no hay una verdad absoluta, pero sí hay unas pretensiones de verdad y sí tenemos forma de validar, de atestiguar, de confirmar unas ideas. Me parece problemático decir O sea, que no hay existe una la verdad realidad. No estoy tan segura. Y yo creo, y pues mira, y ahí podemos estar en opiniones distintas. Pues pruébenme que ustedes existen. Todas son proyecciones, o sea, una cosa es No, otra. y me parece muy chévere que reacciones y me digas, pero yo no creo que exista la verdad. Y creo que hay versiones de las cosas, ¿de acuerdo? No con plausibilidad de verdad, sino son versiones de las Pero cosas. que es las cosas. Entonces, Digamos, la relación fenomenológica del ser con el mundo. por eso existe el mundo y existe el ser. Pero el mundo no existe como algo lejano a mí. Yo imprimo sobre el mundo las ideas con las que lo codifico. No, esto ya está. Pero ese es otro tema. Sí. Pero lo que yo estaba diciendo, tú puedes no estar de acuerdo, y está perfecto que no estés de acuerdo, es que todo el mundo miente. ¿sí? Y es que los documentos, las fotos, las Todo el fuentes, mundo la miente prensa, construyendo verdades y regímenes de verdad sobre las cosas. no sé, creo que esa es una imposición del siglo XIX, de una palabra que tiene una validez que hoy por hoy es cuestionable, Okay. porque genera una fuerza de asumir que existe una posibilidad de reconstruir las cosas como fueron. Una correspondencia entre lo que pasó y lo que se dice. Y que entre pasó. la narración y la percepción que tiene un individuo de lo que cree que pasó. Bueno, yo creo que podemos hacer otro encuentro Sobre la verdad. y que alguien más se pare acá a hablar. O sea, es que de eso se trata, ¿no? De pronto, no sé, armamos un seminario sobre historia y ciencias sociales o historia, no sé, lo que sea. Seminario no. Bueno, una mesa redonda. sesgo de profesor, pero encuentro. Sí, pero yo solo quería como para cerrar ahí, y no es solo la frase, sino que es eso a lo que creo que nos referimos como perspectiva crítica. Que cuando uno ve las cosas como la sospecha, ¿cómo entrena uno la sospecha? Sobre lo que le dicen a uno, sobre lo que uno ve, sobre lo que uno lee. ¿Cómo al leer un artículo de prensa, ver una foto, ver una pintura, uno tiene como esa capacidad de decir como, venga, Y esto, estos porque, esto zapatos. que contiene. y estos zapatos, ¿cómo puede tener estos zapatos tan raros? Y muchas veces uno lo que comprueba es, oiga, sí, mire, yo no sabía que estos zapatos eran de esa época. Es un aprendizaje Sí. constante también. Es un aprendizaje constante, pero Y un sobre todo desaprendizaje. es esa capacidad de ver las cosas y decir como, tengo una pregunta acá, no escroleo a la siguiente imagen, sino que voy a ir a buscar si los tomates pueden haber estado en el siglo V o no. Y ahí hay un aprendizaje histórico, que tal vez no sea trascendental y no cambie el mundo, pero sí cambia tu O sea, es percepción. que no es la información, es el ejercicio. Exacto. De que entonces tú ya después vas a poder hacer eso con todo. Sí, es poder poner en práctica Y saber- un pensamiento histórico, es poner en práctica un Y pensamiento saber crítico. que uno puede hacerlo. Digamos, no es algo que, ay, no, yo no tengo como la legitimidad para cuestionarme sobre los tomates, sino que nos podemos cuestionar sobre todas aquellas cosas que nos generen curiosidad. Y ahí el punto por ahora yo creo que es como, no es ni siquiera no leer lo que dice la inteligencia artificial al principio, como no podemos ignorarla. Listo, pero no tengo es una fuente más. ¿Sí? Y debo buscar otras, a ver cómo se contrasta y a ver qué en cosas tan mínimas y cotidianas como los tomates. Digamos, por ahí empieza todo. Por ahí empieza en lo de consolidar una perspectiva crítica hacia la vida, con tratar de identificar esos elementos que nos generan preguntas históricas. Esa es una pregunta histórica.
Claro, de los tomates, entonces yo eso lo ligo con lo que tú dijiste antes de la pasión, y lo que dices ahora de la vida. Y pues no sé, creo que la historia también es como ese amor a vivir y no sé, a no dejarnos morir. Creo que no lo había pensado, pero tiene que ver con lo de moribundo. Finalmente la historia es permanecer vivo, ¿no? ¿Quién era el que decía, Giovanni Levi, que para qué hacer las cosas simples si podemos complicarlas? Pues como que a veces, pues ante esta vida del pasmo existencial, pues a veces el hecho de poderse hacer preguntas sobre lo que uno ve, sobre lo que uno lee, sobre lo que la vida le pone a uno enfrente, es una manera de vivir. Es una manera de sobrevivir, pues sí, de lo moribundo, como de cómo hace uno para no caer pues ya en la muerte, pues como esas preguntas permiten activar una chispa de actividad mental también, como de generarse uno otras formas. De resistencia sí. a la muerte. Yo creo que desde lo que decían de la inteligencia artificial, yo creo que de hecho está pasando un fenómeno lo contrario, y es que eso que llaman la curiosidad ahora se está volviendo la sospecha. Entonces, claro, como cualquier documento se puede como tergiversar de alguna manera, igual uno ahora sospecha de todo y eso te hace preguntar más. Entonces, de hecho, yo no creo que llegue a un punto donde la inteligencia artificial nos diga como, sí, esto es lo que usted tiene que creer, sino como que ahora sospechamos de todo y eso nos hace preguntarnos más. Yo creo desde una manera más positiva de ver las cosas, y es que vamos a sospechar de todo y eso nos va a hacer preguntarnos de todo. Y es un futuro más bonito que pensar que ya Dios mediante. ¿Cuántos años también tuvimos Wikipedia? O sea, también como que uno no sabía quién había escrito el artículo y cuántas personas con las que yo estudié que simplemente copiaban y pegaban el artículo, incluso con el hipervínculo. O sea, como que esto no... Siempre va a haber, sí, o en carta, como una fuente extraña que siempre va a hacer como no... Y lo que tú decías, las enciclopedias, los libros, pues que tan fiables son, sí también, no sé, es la historia de Europa desde el punto de vista de los hombres. Sí. Pero es que también la manera en la que se escribe, ¿no? El otro día, no sé por qué me volví a leer Hobsbawm, The Age of Empires, ¿es que es? Sí. La era del imperio. La era de los imperios, ¿no? Como, pues como que la escritura también es súper pesada para una lectura de 9 de la noche, o sea, como, pucha, no, esto también como, pues como escribimos, o sea, como es el lenguaje también que estamos utilizando, y pues es muy lindo si me estoy tomando una taza de café y son las 9 de la mañana, estoy en la biblioteca, pero no sé, difícil también como para antes, no sé, ¿Alguien más? Como algo que quieran que los demás se lleven. Tenemos 5 minutos antes de que tengamos que entregar el espacio. No, pues no se la queden, sí. Pues yo quiero decir algo, pero volviendo a la pregunta por el signo de interrogación, que sé que no, pero es como para hacer como el círculo de vuelta, que es una pregunta, pero no sé si hay tiempo para discutir. Dale. Pero yo quería decir que yo siento que lo que se concluyó acá es que sí es importante el hecho de ponerle signo de interrogación, porque decir moribunda, punto, es ya caer en el pesimismo, en lo apocalíptico que no queremos caer, y que yo siento que eso está peligroso y es como está útil para este ente imaginario inexistente, pero que un poco sí existe, que quiere matar. Yo no sé si alguien quiere matar la historia, pero si alguien quiere matar la historia, le sirve que digamos que ella está muerta. No sé si alguien le quiere matar la historia, yo no creo que haya así como un ente así maligno, facho, que está... Es una configuración de muchas cosas. Pero yo creo que es importante igual preguntarse si de verdad, como que la pregunta quede siempre abierta, no sé cómo la historia está viva, porque no podemos dejar que siga como siga, porque no se la siempre es lo que sea. Pero que igual no podemos decir solo que está muerta, porque eso sería como quedarnos sin herramientas un poco. Y todo lo que estamos diciendo en este momento es lo que está probando que pues igual hay historia y hay historiadores, hay pensamiento histórico y hay etcétera, etcétera, y es por eso que, o sea, donde la historia estuviera muerta no habría crisis sobre la historia, ¿me entiendes? Entonces, o sea, yo quiero decir es como que yo aprecio mucho esa interrogación y creo que hay que ponerlo más grande, ¿no? Gracias, Sí. estoy de acuerdo contigo. Sí, al final era muy importante el signo de... Sí, pero es funcional al sistema finalmente, que la historia esté muerta. No, a mí me quedas como bueno, no sé, como que estoy pensando que no es que esté muerta o moribunda, sino que pronto hay otras disciplinas que la están atendiendo, como que no sabemos quién la está atendiendo y quizás pues de pronto la salida de la academia es cruzar puentes y que también, no sé, como que los historiadores sean artistas también, o pues
no sé, los historiadores son curadores, como que hay otros lugares en donde se está atendiendo la historia. Y sí, como que me quedé pensando en eso y también como en la idea de las inteligencias, como que sé que está como ese miedo de la inteligencia artificial, pero el año pasado escuché a un escritor que está escribiendo con inteligencia artificial y él decía como es que ninguna inteligencia es artificial, como que en realidad, o pues que el hombre también siempre ha necesitado de otras inteligencias, como que antes salía a caminar para inspirarse y poder hacer una pintura, como que como que nuestra inteligencia necesita de otras. Entonces pensando como en esta cosa del kit o el botiquín, como que pensaba, bueno, sería muy chévere inventarnos otra inteligencia, no sé, como una inteligencia crítica o una inteligencia que le haga un poco de contrapeso al miedo que produce la inteligencia artificial, porque también a veces creo que pues como que el ser humano a veces le da pereza pensar. Claro. Y eso es lo que resuelve el ChatGPT, como que me encanta que me ordene todo por orden alfabético, yo no lo voy a tener que hacer, o que haga cosas por mí, pero creo que a veces de pronto el peligro es ese, que le tercericemos a alguien pensar. Puede ser ofrecer otro tipo de inteligencia. Y además, pues simplemente también uno en la interacción con la inteligencia artificial estás preguntando. Entonces también puede hacer uno una conversación sobre los tomates con ChatGPT. Sí, y no necesariamente pues es algo que simplemente me está poniendo... Es mecánico, automático, que yo no estoy pensando. Sino que yo estoy pensando a la interactuar. Le puedes enseñar cosas. Sí, mientras se quema el mundo. Sí, que hay otro argumento ecológico ahí. Ambiental. A mí el argumento ambiental me pesa un resto con el chat. Digamos, yo sí me la pienso porque sí hay un gasto de agua literalmente. Y después porque hay racionamiento de Pero agua. esperen que teníamos otra opinión. Pero antes yo quería replicar a lo que decía. La minería que están utilizando es más barata, 90% más barata, pero el impacto ambiental es igual. Impacto ambiental de ChatGPT. Que hace una réplica a lo que decías, Laura, la historia también se hace en otros lados, claro, y pues es tan importante la interdisciplinariedad, no solo con otras ciencias sociales, humanidades, sino con el arte, con muchos otros como saberes, prácticas, oficios, pero también sobre todo el diálogo de saberes, ¿sí? Nosotros somos un país que tiene más de 60 años en donde se ha inventado la investigación, acción participativa, en donde hemos trabajado con los saberes populares, con las comunidades. Creo que eso toca rescatarlo y es a lo que yo me refería con deselitizar la historia, o sea, realmente hacer la historia en todos esos lugares y no solo en la academia. Sí, ahora sí. Sí, pues como siguiendo también con esta imagen como del cuerpo moribundo, efectivamente la que utilizaron fue como pues y ahí como ahí en la cama y el doliente al lado. Y creo que también como que la conversación ha estado girando mucho en torno a eso, un poquito como la historia, sí, como este cuerpo ahí y uno ahí al lado como llorando. Y cuando dijiste como, sí, como que hay mucha gente tal vez no se está muriendo y yo pensaba, o el velorio, pues sí hay muchos dolientes. Pero yo estaba pensando también como la historia, de nuevo, no tanto como esta disciplina, sino más como este trabajo en cierta medida artesanal. Y es como algo que habitamos. Y también es eso, es como pensar el cuerpo moribundo. Y yo pienso pues esta imagen medio a lo Cronenberg, como ya el cuerpo pudriéndose, pero la podredumbre al final de cuentas también es la posibilidad de otras vidas. O sea, es la materia que ya no está componiendo un cuerpo unitario, pero que está permitiendo la formación de muchos otros, como de un ecosistema. Claro, Es como una reinvención de la historia. Y más que una reinvención, o sea, como que yo también estaba pensando mucho, sí, es compostaje esencialmente, o sea, como que son cosas como que igual también es un poco el proceso, como no tanto pensar como el progreso y lo cíclico y toda la cosa, sino como que son momentos presentes que siguen patrones efectivamente, pero que igual siempre hay una agencia y siempre hay entes que estamos presentes, y también eso es como un poquito este momento de la explosión en el que vemos todo suspendido y es como perdimos esto que valía tanto para nosotros. Pero el punto es que ahora todo está en disputa un poco, o sea, y no pensando pues ahí como de agarrarnos a puños, sino como está todo este material y se puede reconstruir en otras cosas. Por eso yo creo que es muy importante esta cuestión como del método y de esta relación como muy cercana y muy artesanal con los conceptos, con las ideas, con el cómo conocemos, o sea, como esta vaina muy, sí, como
teórica y no entendida, como tú dices, de esta vaina súper elitista, sino teórica. Que, o sea, encima la referencia más elitista del mundo, pero pues Schoenberg, en el tratado que tiene sobre la armonía, la teoría de la armonía, tiene una imagen que me parece preciosa, y es que se debe buscar la teoría, no como el autor que jamás ha tocado un piano, pero te sabe escribir cómo funciona, sino la artesanía del maestro carpintero, que a lo largo de su vida, que desde pelado entró al taller hasta que se volvió un maestro, sabe cómo funciona la madera, y sabe cuáles son las herramientas, y sabe cuál es la fuerza necesaria. Es esta teoría que surge desde la práctica y también siento pues como de la práctica en conjunto. Praxis. Uniendo como, yo sé que ya estamos en el tiempo, pero es que además morir no es algo que sea malo. Y pensando en eso de la putrefacción y las larvas, pues de cierto modo ese paso por la muerte de la historia puede ser la posibilidad de volverse otras cosas. Sí, digamos que muy cristiano, pero sí un asunto de bueno, la historia puede ser una transformación, si entendemos la muerte desde ahí, si entendemos esa posibilidad de que se transforme en otras cosas y esas larvas se vuelvan maripositas que habiten otros lugares, que en lo que yo creo que es mi punto central aquí es como que la historia es una manera de vivir, crítica, que no crítica en una cuestión simplemente erudita y académica, sino crítica en la propia praxis de lo que uno hace en la vida con uno mismo, de cómo uno lee un libro, de cómo uno se plantea la pregunta del ChatGPT, de cómo uno lee la realidad cuando camina por la calle, así como una disposición ante el mundo desde la sospecha y también desde la curiosidad de venga, quiero averiguar un poquito más sobre esto. Y lo que dices de los espacios también es clave, que es un poco a lo que íbamos a esta idea pues de generar como otros lugares de popularización de la historia, pues porque existen, están, y sería muy interesante también buscar esos intercambios de saberes pues con otras culturas o perspectivas de pensamiento del mundo, pero también entre nosotros mismos. Sí, digamos, la historia para qué, al fin y al cabo, de la historia, el cómo, el para qué, el dónde, ¿no? Que resulta siendo una herramienta que puede ser utilizada en diferentes contextos y que de cierto modo en esa pregunta de lo moribundo también pasa por el hecho de pensar que la idea que tenemos de historia no parece ser tan importante y significativa como realmente puede ser incorporar el pensamiento histórico desde ese incentivo de la mirada crítica de los individuos sobre su propia existencia, ¿sí? Digamos, es como que totee y que salgan las larvas y colonicen el mundo, ¿sí? Desde esa potencia que tiene lo que nosotros pues hemos aprendido a hacer, porque la materialización como de la historia puede estar en esos otros lugares. Sí, pero me gustó mucho tu última intervención porque al principio llegamos y había como una persona, luego llegó otra, y luego ya llegaron muchas y era como, bueno, si tuvimos velas en este entierro, si tuvimos dolientes, y eso fue muy lindo. Yo no sé, Paula, quisiera cerrar con una cosa. Yo sé si tú te acuerdas, hace muchos años, que eras profesora de historia en la Javeriana, creo que ya te estabas yendo, hicimos un video. No sé por qué estabas grabando unos videos, como hablando, pero fíjate, o sea, décadas después, hablando de lo mismo, como bueno, ¿y la historia qué? ¿Y el historiador o la historiadora qué? Entrevistamos a todos los profesores. Sí, pero yo no era profesor, ¿o sí? De pronto era profe de cátedra. Bueno, eso fue hace muchos años, pero tú me dijiste, bueno, eso, nosotros en la cultura popular no tenemos ese personaje que se identifique como el historiador, como el arqueólogo, antropólogo que es Indiana Jones, por ejemplo, etc. Y el historiador no tenemos esa figura, entonces tenemos como esa crisis de identidad. Y me gustó mucho pensar ese historiador como mutante, un historiador zombie, historiador larva. No sé, me pareció chévere esa imagen. Que por ejemplo, algo así, uno hacerse un manual de enseñanza de la historia, que por ejemplo, cuando uno se pone a escarbar, ¿qué manuales de metodología de enseñanza de la historia hay escritos en Bogotá, Colombia? Hay uno, el de Consuelo, que era una profesora que estaba en la historia, que era mi vecina de oficina. Consuelo, no me acuerdo su apellido. Ospina. Hay muy poquitos manuales.
de cómo hacer historia. Es algo que se hizo en una generación, en los 60s, que es el momento maravilloso y feliz de la historia en Colombia, y luego de eso se entra como en una divulgación de procesos de investigación. Pero por ejemplo, ese trabajo, hacerse un manual de herramientas para el botiquín, sí, pero el botiquín como con una estética zombie, puede ser algo chévere, como para, sí, como para que se cruce con esa otra, como esa ironía también de estar en otros espacios. Pues al final el historiador sí tiene como esa, como que vampiro, zombie, no sé, esa sería otra charla. Como a qué se parece más si es un historiador, a un hombre lobo, a un vampiro, a un zombie, a una banshee. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido.